En esta clase vamos a aprender qué son y cómo encontrar las notas bemoles y sostenidos en el bajo eléctrico y cómo nos ayudan a crear la escala cromática. En las clases anteriores trabajamos para dominar todas las notas naturales, ya que es un requisito previo para poder llegar a este punto. Los sostenidos y bemoles permiten acceder a todas las notas disponibles, aumentando de las 7 notas naturales que ya conoces a un total de 12 notas diferentes en una octava. Gracias a esta ampliación de notas, vamos a poder formar diferentes escalas y acordes. Primero, ¿qué es un sostenido? Un sostenido, representado por este símbolo, eleva una nota un semitono. Por ejemplo, si tomamos la nota de do natural, al agregarle un sostenido, avanzamos un traste y obtenemos do sostenido. Ahora bien, este es un fa natural. Pero si lo que buscamos es fa sostenido, solo tenemos que tocar la nota que está un semitono adelante y ahí lo tienes, fa sostenido. Fácil, ¿no? Funciona de la misma manera con las cuerdas abiertas. En las cuerdas abiertas tenemos sol, re, la y mi, de tal manera que en el primer traste de cada una tendríamos sol sostenido, re sostenido, la sostenido y mi sostenido. Ahora, te estarás preguntando si de verdad existe o es útil mi sostenido, ya que sería más fácil simplemente llamarlo fa. Podemos decir que fa y mi sostenido son notas enarmónicas. Las notas enarmónicas son aquellas que, aunque se escriben diferente, suenan igual en un instrumento como el bajo eléctrico. En este caso, fa es la nota natural en el primer traste de la cuarta cuerda, siempre y cuando sea un bajo de 4 cuerdas en afinación estándar. Mi sostenido es la nota que se obtiene al elevar mi natural un semitono. A pesar de que fa y mi sostenido tienen nombres diferentes y se escriben de manera distinta, producen el mismo sonido y ocupan la misma posición en el diapasón. Entonces, ¿cuándo usaremos fa y cuándo mi sostenido? Pues va a depender de la tonalidad, de la escala o del acorde, que son temas a explorar en los próximos videos. Es por eso que es importante que sepas que una nota como mi sostenido existe, aunque se use muy poco. Por ahora, vamos a darle prioridad a las notas naturales sobre los enarmónicos. Asumiendo que ya viste los videos anteriores de esta serie, ya sabes dónde se encuentran las notas naturales. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio rellenando los huecos, practicando en la primera cuerda. Vamos a encontrar los sostenidos en esta cuerda. Tocando la nota en la cuerda abierta, tendremos un sol. Así que si lo elevamos un semitono, obtenemos sol sostenido. Después tenemos la. Por lo tanto, en el traste siguiente tendríamos la sostenido. De aquí ya sabemos que tenemos si y do que están juntos. Y en el siguiente hueco tendríamos do sostenido. Después de re está re sostenido. Tenemos mi y fa juntos. Después de fa está fa sostenido. Y llegamos a la octava en sol. Esta colección de notas de sol a su octava en sol es la escala de sol cromático. Una escala cromática es simplemente una escala que incluye todas las notas, tanto naturales como alteradas, en orden ascendente o descendente, y cada una está separada por un semitono, es decir, no brincamos ninguna nota. En este caso, utilizamos sostenidos para rellenar los huecos entre las notas naturales. Vamos a hacer sol cromático descendente, utilizando los sostenidos y mencionando cada nota en voz alta. Entonces tenemos sol, fa sostenido, fa, mi, re sostenido, re, do sostenido, do, si, la sostenido, la, sol sostenido y sol. Ahora vamos a practicar en la segunda cuerda con re cromático. Comenzamos en la segunda cuerda abierta y tendríamos re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido,
si, do sostenido y re, completando un total de 12 notas antes de llegar a la octava, y descendemos de la misma manera. Re, do sostenido, do, si, la sostenido, la, sol sostenido, sol, fa sostenido, fa, mi, re sostenido y finalizamos en re. Ahora vamos a ascender por la tercera cuerda. En la tercera cuerda tenemos la escala de la cromático. Nos queda de la siguiente manera. La sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido y finalmente la. Descendiendo tenemos la, sol sostenido, sol, fa sostenido, fa, mi, re sostenido, re, do sostenido, do, si, la sostenido y la. Vamos a ascender finalmente por la cuarta cuerda y obtenemos la escala de mi cromático, por supuesto con sostenidos. Mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re sostenido y mi. Ahora descendemos. Mi, re sostenido, re, do sostenido, do, si, la sostenido, la, sol sostenido, sol, fa sostenido, fa y mi. Hasta aquí hemos explorado todas las notas utilizando sostenidos. Ahora vamos a explorar los bemoles. Un bemol es un símbolo de notación musical que indica que una nota natural debe ser bajada un semitono. Al igual que con los sostenidos, elegimos una nota natural y si le colocamos el símbolo bemol, esta se encuentra un semitono atrás de la nota natural en cuestión. Por ejemplo, si aquí tenemos do natural y queremos encontrar do bemol, solamente retrocedemos un traste y aquí lo tenemos. Al igual que pasaba con mi sostenido y fa, do bemol y si son notas enarmónicas, es decir, suenan igual pero se nombran diferente. No nos olvidamos de esto porque, como lo dije anteriormente, será muy útil cuando veamos las escalas mayores y acordes. Este es un buen momento para recordarte que te suscribas para que no te pierdas las próximas clases. Por ahora, le seguimos dando prioridad a nuestras notas naturales y practicamos la escala nuevamente, pero esta vez mencionando en voz alta los bemoles. Aquí te voy a sugerir una digitación para que puedas aprovechar mejor el ejercicio. Vamos a practicar la escala de sol cromático en la primera cuerda con bemoles ascendiendo y descendiendo. Tenemos sol al aire y de aquí vamos a usar los 4 dedos de la mano izquierda, un dedo por cada traste y nos queda la bemol, la, si bemol y si. Ahora realizamos un salto de posición de la mano en la misma cuerda para tocar las siguientes notas, comenzando nuevamente con el índice y nos queda do, re bemol, re y mi bemol. Realizamos otro salto de posición y tenemos mi, fa, sol bemol y finalmente sol. Ahora para descender hacemos exactamente lo mismo en el sentido inverso y tenemos sol, sol bemol, fa, mi. Aquí realizamos nuestro salto de posición y aterrizamos con el meñique o con el dedo 4 para hacer mi bemol, re bemol y do. Un último salto de posición para tocar si bemol, la bemol y finalizamos con sol en la cuerda abierta. Lo voy a tocar de nuevo sin mencionar las notas para que observes cómo al practicar esta digitación vas a lograr ascender y descender con una velocidad decente. Vamos
Vamos a seguir practicando con esta digitación ascendiendo y descendiendo por las demás cuerdas. No olvides mencionar las notas en voz alta mientras tocas y observas. En la segunda cuerda tenemos re cromático y se compone con las siguientes notas: re, mi bemol, mi, fa, sol bemol, sol, la bemol, la, si bemol, si, do, re bemol y re. Descendemos y tenemos re, re bemol, do, si, si bemol, la bemol, sol, sol bemol, fa, mi bemol y finalmente re. En la tercera cuerda ascendemos con la, si bemol, si, do, re bemol, re, mi bemol, mi, fa, sol bemol, sol, la bemol y finalmente la. Ahora descendemos con la bemol, sol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do, si bemol y la. Finalmente en la cuarta cuerda ascendemos con mi, fa, sol bemol, sol, la bemol, la, si bemol, si, do, re bemol, re, mi bemol y mi. Ahora descendiendo nos queda mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol, sol bemol, fa y terminamos con mi. Hasta aquí hemos aprendido y practicado todas las notas en el diapasón, con sostenidos, con bemoles, ascendiendo y descendiendo. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de las siguientes clases. Y si llegaste hasta aquí, gracias por tu valioso tiempo.